Muy buenos días amigos de Ajedrez Integral. Nuevamente vamos a ver un video. En esta ocasión nos toca ver una partida muy interesante, una de las partidas bastante brillantes que tuvo el gran campeón del mundo Alexander Alekhine, enfrentándose al conocido Aron Nimzowitsch. 1930 en San Remo. Aron Nimzowitsch, por supuesto, quien no va a conocer al creador de Mi Sistema de Ajedrez Nimzowitsch, un libro realmente fabuloso en muchas de sus facetas, por supuesto, para iniciación de los jugadores. Y qué más decir del campeón del mundo Alexander Alekhine, uno de los más grandes genios del ajedrez, uno de los predecesores más profundos, digamos, que conocía todas las facetas de las partidas y que logró vencer y arrebatarle el título a José Raúl Capablanca, el gran maestro cubano en 1927 en la ciudad de Buenos Aires. Así que sin más, vamos a ir a ver esa hermosa partida que data, como les dije bien, del año 1930. Veamos, blancas Alekhine, negras Aron Nimzowitsch. E4, E6, D4, D5. Aron dispone de una defensa francesa, algunas ya muy conocidas, ¿cierto? El único problema que tiene la francesa en muchas ocasiones es que el alfil de C8 se queda encerrado tras los peones. En esta situación, Alexander Alekhine juega caballo C3, la jugada, por supuesto, más evolucionada en esta posición y más bien estudiada también, tiene muchas variantes. Alfil B4, tras alfil B4, Alekhine utiliza E5, la variante del avance en esta posición, y el negro juega C5. Tras esta jugada existen, por supuesto, la conocida A3 que nos lleva alfil por C3, B por C3 y caballo E7, y podríamos estar analizando partidas que los voy a invitar a ver, ¿cierto? Bacher-Legris con Nepomniachtchi, por ejemplo, es una de las partidas hermosas que se jugó con un H4 en este mismo canal, así que aprovechar de dar el aviso para que los que quieran verla la puedan observar, visitar y analizar. En esta situación, Alekhine instala el alfil en D2, juega alfil D2. La idea, ¿cuál es en esta posición? Que el caballo va a ir a la ruta de B5, ¿sí? Donde va, por supuesto, a instalarse en la casilla de D6, eliminando este alfil por el alfil de D2. Tras esa jugada, Nimzowitsch juega caballo 7 y caballo D5 Alekhine, ¿no? Caballo 5, alfil por D2, dama por D2. Ya estamos en la posición deseada, ¿cierto? Por el extraordinario jugador ruso, ¿cierto? Alexander, que desea instalar su caballo en esta casilla bastante buena, dándole un jaque al rey, por tanto el rey enroca rápidamente, arranca de ese jaque, y en esta posición, bueno, tenemos consideraciones generales. Veamos, el blanco podría capturar D por C5, ¿no? Y en esta posición, ¿qué haríamos para nosotros recuperar ese peoncito? Bueno, podríamos jugar simplemente caballo de 7 y empezar a cuestionar los dos peones, el de 5 y el de C5. Tras esa jugada podríamos intentar F4 y vamos viendo que las movidas de peones, como hemos citado con anterioridad, no son movidas de desarrollo, sino que son jugadas que de alguna forma permiten el desarrollo de las piezas, por tanto se está quedando un poco retrasado en desarrollo y tras caballo por C5 el negro pudiera aprovechar esto. Algunos pensarán, bueno, instalo mi caballo en D4, pero tras caballo D4, dama B6 y ya empezamos con problemas para las blancas. Las negras empiezan a cuestionar al peón de B2 y tenemos algunas alternativas. Por ejemplo, si enroque largo, con idea de que el rey, ¿cierto?, defienda B2, alfil de 7 y ya nos vemos entreverados en situaciones difíciles, puesto que la torre de F8 se debe instalar en C8 y va a presionar sobre la columna, ¿cierto? De esta forma, ¿no? En una columna semiabierta. Bueno, veamos entonces otra posibilidad. Si dama B6 y jugamos, por ejemplo, en vez de enroque largo, podríamos jugar B3. Bueno, tras B3, caballo E4. Un caballo centralizado, ya pasó, ¿cierto? Su campo y está atacando la dama. Dama E3 tiene que defender el caballo y tras F6 amenazamos no solamente capturar, ¿cierto? Y abrir la columna de la torre, sino que también disponer el alfil a D7 y ocupando buenas casillas para sus piezas. Tras esta situación, por tanto, Alekhine, tras enroque, juega C3. Y aquí tiene una formación que la vamos a llamar una cadenita de peones que hemos visto en algunos videos anteriores, que cada peón defiende uno al otro. Ahora esta jugada, por supuesto, está de antelación, está muy bien hecha, pues de alguna forma está destruyendo un poco la cadena de peones, ¿no? También la podemos destruir desde F6, es otra posibilidad. Tras C3,
el jugador de las piezas negras debería haber realizado, en mi opinión, F6. La idea es atacar el punto más avanzado de la posición blanca y empezar a cuestionar de inmediato la posición. La idea es, si captura, tomo de torre y de alguna forma ya me estoy quedando con 2 peones en el centro. Ahora, si sigue capturando, simplemente caballo de 7. Y tras B4 puedo optar con B6 y ya empiezo, por supuesto, a cuestionar la posición de las piezas blancas porque me estoy apoderando del centro. Es decir, el blanco ya tiene 6 peones en esta posición, el negro tiene tan solo 5, pero vemos que las negras, perdón, ya han desarrollado todo su potencial de piezas. Es decir, si alfil e2 podemos instalar la torre A en F8 y empezamos con un tremendo ataque sobre el punto F2, amenazamos E4, y si logramos enrocar podemos jugar caballo G6. Y ese caballo va a ser muy fuerte porque se va a instalar en la casilla F4. Por tanto, podemos decir entonces que F6 pudo haber sido la mejor jugada que debió realizar Nimzowitsch en esta posición y no sufrir, digamos, lo que va a ocurrir tras E3. Tras E3, Nimzowitsch juega B6. De alguna forma, lo que pretende él es instalar el alfil acá en A6 y tratar de provocar algún cambio por el alfil de F1, que es el mejor alfil, puesto que transita en casillas distintas a donde están ubicados los peones, ¿cierto? Ahora, en esta posición, bueno, el gran Alexander Alekhine juega F4. Veamos qué otra posibilidad pudo existir. Caballo F3. Bien, puede ser por una jugada de desarrollo. Y tras caballo C6, caballo D6. Ahora, F6 puede venir en este caso, presionando al peón de E5. Tenemos, si bien, piezas que lo defienden, pero quiero de alguna forma desalojar. Es decir, amenazo cambiar todo, y cuando retome en E5, el caballo de 6 puede quedar muchas veces en el aire. Tras esto puedo tomar caballo por C8, torre por C8, E por F6, torre por F6 y alfil A6 tocando la torre tiene que salir del disparo del alfil. Si se sitúa en B8 puedo jugar alfil B5 y quedo con una ligera ventaja, ¿no? Tras el enroque quedo con un alfil contra un caballo y acá hay un peoncito que está retrasado. O sea, si me logro enrocar, la torre puede venir a la casilla E1 y presionar al peón que se encuentra en la casilla E6. Bueno, sin embargo, en este caso, como bien les cité, Alexander Alekhine juega F4. Dice, bueno, avanzo un peón, ya tengo mayoría en este lado, y como bien hemos visto incluso una partida de Alexander Alekhine con Subarev, uno de los primeros, el primer video que subimos en el canal de Ajedrez Integral, que fue una partida muy brillante y data un poco del ataque que se ve sometido el jugador de las piezas negras de parte de Alekhine, un juego realmente brillante. Alfil A6, por supuesto, como les comenté, caballo F3 y dama D7. En esta posición, las negras se amenazan capturar el caballo, es evidente porque hay 2 piezas que atacan y solamente una que defiende. Por tanto, acá la jugada A4 es una jugada bastante correcta de parte del gran Alexander Alekhine. Defiende su caballo y de alguna manera restringe, por supuesto, el avance del negro. En esta posición, caballo C6 juega a Nimzowitsch. En este sentido, quiere instalar su caballo en A5 y el caballo en B3, donde va a dar un doblete a la dama. Así que en esta situación, el jugador de las piezas blancas juega B4 y dice: no, 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 a ninguna parte, porque tu caballo no va a ir a A5, puesto que está el peón. Así que ahora yo me instalo en esta posición. No es que quiera ganar un peón en esta casilla, ¿no? Porque si yo gano un peón, puede que el caballo también tenga vida y se instale en B3, sino que simplemente quiere restringir el accionar de las piezas. Tras B4, ¿qué puede hacer el negro? Veamos algunas alternativas. Si C4, por ejemplo, el blanco puede jugar caballo D6, instalando un caballo en pleno corazón de la posición, amenazo B5, tocando el alfil y el caballo, por tanto, obligaría a retirarse a B7 y tras alfil E2, el blanco tiene varios planes. Por ejemplo, podremos enrocar, intentar enrocar, instalar nuestro caballo en H4 e instalar F5 como una jugada positiva y el alfil D1, alfil C2. ¿Por qué podemos lanzar este ataque en el flanco? Porque el centro está bloqueado. Ahora, ¿cuándo comienzan estas operaciones de flanco? Cuando el centro está bloqueado o parcialmente bloqueado. Si no se da esa condición, cuidado, cuidado, ¿por qué? Porque el negro puede reaccionar, como bien digo, en el centro y el ataque de flanco se puede diluir en muchas ocasiones. Entonces, en esta situación, tras B4, C4 no es la mejor continuación. Veamos otra. F6 nuevamente puede ser una jugada más
auspiciosa para las negras, pensando en que conceptualmente está muy bien porque quiere atacar de alguna forma esta famosa cadena de peones, ¿no? Que sea C3, D4, E5. Entonces F6 puedo jugar alfil D3 presionando en una diagonal que posiblemente quede abierta de parte del alfil. Y si C4, alfil C2. Por supuesto, esta cadena, veamos, ambos tenemos cadena de peones, ¿no? Pero este alfil es muy poderoso con respecto al alfil que se encuentra en A6. Si captura el caballo, peón por ejemplo, caballo de 8 y simplemente yo me enroco. Y en esta posición, claramente no me puedo comer este peón, es decir, dama por B5, no podría capturar tan fácil porque me pueden jugar alfil A4 y si dama C6, cuidado que me pueden jugar alfil C6, me tocan la torre y por supuesto me tocan la dama. Así que bajo este aspecto, digamos, F5 puede ser una jugada para cerrar, ¿cierto? A ese alfil poderoso y podríamos jugar caballo H4. ¿Cuál es la idea? Intentar jugar G4, ya que el centro está bloqueado o parcialmente bloqueado en muchos casos, nos permitiría eso. Si caballo F7, G4, uno dice, pero ¿cómo? ¿Y si me captura? Bueno, si te capturan, F5. F5 abrimos la posición, veamos. Pero ¿cómo estoy regalando un peón? Pero a la vez estoy avanzando y estoy, por supuesto, deteriorando la posición de mi rival respecto a sus peones. El principio más claro de esto es que tenemos que crearle debilidades a nuestro rival. Si no le creamos debilidades, es imposible intentar un ataque sobre la posición del rey enemigo. Tras F5, ¿qué continuaciones pueden venir acá? Veamos simplemente la captura. E por F5, caballo por F5 y veamos cómo está. El caballo ya instalado, ¿cierto? Y tenemos una torre de A8 que está muy atrapada en esa posición. Caballo por F5, alfil por F5, tocando la dama, vemos que qué potente es el alfil de F5 y dónde está disparando. Hay peones que se encuentran débiles y que se están relativizando para caerse, ¿no? Dama E7 y dama G2. Veamos, esta posición ya se da y muy fuertemente donde las blancas tienen evidentemente cierta ventaja, ¿no? Y tras rey H8 podemos optar en comernos dama por D5 y vean cómo quedamos con la cadena de peones. Una cadena de peones muy fuerte, donde las negras quizás puedan intentar un dama G5, pero en realidad no me aflige porque tengo dama E4. Y en esta posición, si me amenaza G3, simplemente dama F4, cambiamos todo y la posición de las blancas queda mucho mejor. Veamos qué tan fuertes están estos peones, son peones que al avanzar, ¿cierto? Podemos ir a coronar una dama y el caballo de F7 se encuentra clavado ya que no puede salir porque le comería la torre y tras la captura de torre, la siguiente torre F1 capturaría y daría mate al rey, ¿cierto? Que se encuentra en la casilla H8. Entonces, bueno, F6 es cierto, tuvo alguna posibilidad de ser mucho mejor que lo que realiza Nimzov. Juega Nimzov C por B4, C por B4 en esta posición, donde las blancas ya tienen, por supuesto, una gran ventaja. Veamos. Acá quizás lo más requerido, digámoslo de cierta forma, pudo haber sido alfil por B5, ¿no? Y si el blanco captura alfil por B5, A6, alfil de 3 vuelve, y torre FC8, y por supuesto en esta posición el blanco tiene las mayores posibilidades de ganar la partida, ya que se encuentra muy cercano, ¿cierto?, a obtener un ataque en el flanco de rey, como bien lo hemos dicho, ya que el negro no tiene reacciones, no tiene casilla donde venir a atacar potencialmente al rey blanco en esta posición. Por tanto, en este sentido, C por B4, el negro juega alfil B7. No lo podemos criticar, digamos, a Nimzovich a estas alturas del tiempo, ¿no? Porque si no, esta partida no la estaríamos revisando, ni siquiera la estaríamos deleitándonos con lo que pasó con Alekhine, ¿no? Alekhine juega caballo de 6, instala su caballo, por supuesto, en pleno corazón de la posición. Y tras esta jugada hay nuevamente algunas posibilidades que ahí tenemos que analizar si queremos entender cómo trabaja, ¿cierto? Cómo se trabaja en este tipo de posiciones o cuáles son las alternativas que se pueden conducir en una situación como esta. Tras caballo C8, que puede ser una alternativa, caballo por B7, dama por B7 y alfil de 3. Y empezamos nuevamente a trabajar sobre la super diagonal, la diagonal larga B1, H7, con nuestro alfil, ¿cierto? Nuestro alfil andrio que se encuentra detrás de la barrera de nuestros peones. Están los peones en casillas negras y el alfil es de casilla blanca, ¿no? Tras dama D7 en esta posición, podemos intentar B5, caballo A5, cuestionando, ¿cierto?,
y el caballo en la orilla, y el caballo que me amenaza, cuidadito que me amenaza un doblete en esta posición, pero en roque. Ahora uno dirá, pero bueno, no que te están amenazando un doblete en esta posición. ¿Qué pasa ahora con el doblete? Porque te puedo jugar esta, ¿no? Te ataco en esta posición y mira la torre. ¿Qué me vas a hacer? Bueno, tengo este pequeño chistecito, ¿no? Alfil por H7 y si rey por H7, bueno, tengo dama de 3, jaque, ¿no? Y si rey G8, antes de comer este caballo, puedo amenazar un mate en esta casilla, ¿no? E incluso tras G6, me puedo deleitar también con intentar molestar, ¿no? Dama H3, pero no, y prefiero comer el caballo y después a la siguiente puedo jugar dama H3 y ya la posición se empieza a caer a pedazos, pues ya tengo peón de más y vean la posición del negro se encuentra muy, muy pasiva. Bueno, tras este tipo de jugadas, entonces, vimos que caballo de 6 es una jugada muy fuerte porque se instala en ese corazoncito, ¿cierto? Que está en la casilla de 6. Bueno, F5. No podemos cuestionar, insisto, nuevamente a Nimzowitsch en esta posición porque, bueno, es muy difícil mantener los nervios y el control en una posición muy restringida. Lo que hay que decir, por supuesto, es que en las posiciones uno tiene que lograr la mayor actividad posible. No podemos estar pasivos en una situación, en una defensa, por supuesto, pasiva, inactiva, donde no tengamos ninguna chance de poder atacar a nuestro enemigo. Eso nos va a llevar irremediablemente a la derrota tarde o temprano y se transformaría en una posición de alguna forma estática, donde la ventaja, ¿cierto? En este caso de las blancas, no se va a ir a ningún lugar. Bueno, tras F5, A5, el gran Alexander Alekhine Prokhorov juega A5 y está ya presionando sobre el flanco de dama. Vean que todavía el rey se encuentra en pleno centro del tablero, pero el negro no puede atacar al rey que se encuentra N1 bajo ningún concepto. Amenaza 6, ¿cierto? Y restringir mayormente el alfil que se encuentra en B7. El alfil que siempre tiene problemas en la francesa, ahora por supuesto en esta posición se presenta con más problemas. Veamos entonces, si en esta posición caballo C8, que fue lo que jugó Nimzowitsch, muy parecido a la variante que analizamos con anterioridad, caballo por B7, dama por B7 y ahora A6. Buena jugada, amenazamos la dama del enemigo, estamos instalando un peón en sexta, que siempre un peón en sexta es de cuidado, porque está simplemente a 2 casillas de coronar. Así que bueno, ¿qué tenemos? Tenemos algunas posibilidades. Bueno, no voy a colocar mi dama en C7, porque si coloco mi dama en C7 en esta casilla, ¿sí? Puede venir una torre rápidamente y me empieza a cuestionar la posición de la dama. Por tanto, tras A6, veamos qué otras posibilidades tenemos. Y dama de 7 también puede ser otra continuación. Es cierto, podemos jugar dama de 7. Pero el fil B5 ya me empieza a clavar rápidamente la posición y me empiezo a complicar. ¿Sí? Me van a pasar las piezas rápidamente y me van a presionar sobre el caballo ya muy clavado. Entonces, dijimos que tras A6, ¿qué hace entonces las negras? Tienen alternativa. Tenemos en esta posición dama E7. Si dama E7, alfil de 5. Curiosamente, una muy buena jugada. Vean que el caballo no puede defender a su par porque la dama está ocupando la casilla de ese mismo caballo. Y si caballo por B4, seguiría la jugada torre B1 y vean que el caballo ya no tiene casillas. No tiene ninguna vuelta, por tanto ya se perdería una pieza. Increíble, pero cierto. Entonces, en esta posición, tras A6, el negro jugó dama F7. Dice, bueno, me voy con mi dama y le doy esta casilla al caballo, o bien le doy la misma casilla al otro caballo para que se pueda retirar. Tras esto, Alekhine dice, alfil B5, esa casilla es mía, así que yo voy a atacar ese hermoso caballo que se encuentra indefenso. Y además, bueno, particularmente la torre A8, por supuesto, no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Bueno, si bien es cierto, el rey negro se encuentra enrocado, pero la situación que se va a dar en el flanco de dama, donde acá existe una columna abierta, recordar que es una columna donde no hay peones, es de dominio absoluto de la posición de las blancas. Caballo 8 es 7 y enroque corto las blancas. Las blancas terminan, por supuesto, con su desarrollo y vemos que ya tienen su enroque bien realizado. Las torres se están comunicando entre ellas, que es la relación que debieran tener, por supuesto, las torres que valen 5 puntitos. La dama está en una posición privilegiada también porque está defendiendo para ese lugar y también puede operar sobre la columna C en algún minuto.
También está mirando algunas posibilidades sobre su buen de F4, si bien hay que decirlo. Y el negro por este sector no tiene absolutamente nada por el flanco de rey. Así que tras enroque, H6, de alguna forma las negras intentan, ¿cierto? Hacen un intento, un amago de tratar de enviar un G5, que este G5 no se puede, ¿no? Hay un peón en F4, un caballo en F3, una dama en D2 que está impidiendo absolutamente cualquier tipo de reacción sobre el flanco de rey. Tras H6, torre FC1, torre FC1 y torre FC8. Y ahora ambos jugadores empiezan a luchar, si bien es claro, por la columna, ¿no? Ambos intentan el dominio de esa columna como principio estratégico de la posición. Entonces ahora ustedes se pueden tomar algunos minutos en analizar y decir, bueno, ¿qué es lo que tiene el blanco? ¿Cuáles son las consideraciones generales que tengo? ¿Cómo están los reyes? ¿Cuál es la mejor pieza que posee el blanco? ¿Y cuál sería el plan que debo trazar en esta posición? Este quizás sea un momento crítico de la partida y le vamos a llamar un momento crítico, es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión correcta basada, por supuesto, en las jugadas candidatas que tenemos. A veces tenemos que reconocer que en las jugadas candidatas no nos es tan fácil encontrarlas, porque es cierto que a veces existen muchas jugadas candidatas y no todas son buenas. Por tanto, ahí la idea fundamental es analizar una muy buena estructura de árbol, que vamos en una posición lineal sobre una sola variante hasta terminarla y posteriormente con otra hasta terminarla y no pasearnos de variante en variante. Veamos que me imagino ya tuvieron en algunos minutos el video. Si les está gustando, por supuesto, pueden indicarlo a través de un comentario, ¿cierto? Es importante su comentario en el canal y donde ustedes también pueden proponer algunas partidas que podamos revisar. Bueno, en esta situación, tras torre F8, alguien juega torre C2. Una jugada muy interesante y, por supuesto, con una claridad absoluta el campeón del mundo que quiere doblarse en la columna. Tras esta jugada, el jugador que lleva las piezas negras, Aaron Nimzowitsch, juega dama E8. Y uno dirá, pero qué jugada más rara, ¿por qué se está autoclavando? Se está infringiendo una autoclavada. Pero veamos qué pudo haber hecho. A ver. Algunos dirán, bueno, maestro, yo acá me hubiera interesado mucho haber retirado mi caballo. Por ejemplo, caballo de 8 e intentar cambiar la mayor cantidad de piezas. Porque si cambio la mayor cantidad de piezas, como bien lo hemos dicho en otros videos y algunos conocen, si cambiamos la mayor cantidad de piezas disminuye el potencial de ataque de mi rival. Pero en este caso podemos jugar simplemente torre a C1 y no solamente no queremos cambiar las piezas, sino que vamos a instalar una torre en la séptima fila. Es decir, si dama a F8, torre C7 y la torre se encuentra muy bien situada y vemos que ya no solamente está atacando sobre la gran falange, ¿cierto?, de peones, no es fácil, digamos, el hecho de cambiar, puesto que no puedo jugar simplemente torre C8 porque caería mi peón de A7. Y el peón, como les dije, jugadas atrás, el peón va a ir a coronar en esa posición. Bueno, entonces, tras torre a C1, estamos dama E8 y torre a C1. Ahora algunos dirán, bueno, podría haber sido también torre A3 intentando el doblaje, ¿no? Y dama F7 y torre C3, torre A7. Pero bueno, tiene caballo de 8 y torre C7 y otra vez estamos en la misma historia que ya la conocemos de memoria, ¿no? Pero sin embargo, en la posición que bien nos concita el día de hoy, dama E8, simplemente torre a C1 y sigue con su principio, ¿cierto? Oportuno del doblaje de torres en la columna. Torre B8 juega a Nimzowitsch y ahora dama E3. Y uno dirá, bueno, ¿cuál es la idea de este dama E3? Por supuesto, hay varias formas de tratar la posición. Es una ventaja estática. El caballo no puede salir porque está clavado, ¿cierto? Está clavado por el alfil. El alfil es un alfil bastante potente en esta posición. Vean que la posición, si bien es cierto, se cerró en el flanco de rey, pero el blanco está asestando los golpes en el flanco de dama. Dominio central, control del flanco rey, fijación de las debilidades en el flanco de dama y ahora está simplemente atorando las piezas del negro. La idea pudo haber sido dama 3 con idea de dama 4 también, dentro de muchas posibilidades que tienen las blancas, ¿no?
dama de 3, torre C7, tratando de defender e intentando también el doblaje de torre BC8. Bueno, torre C3 juega Alekhine. Por supuesto no puede capturar el peón de B4 porque caería la torre de C7, está la torre indefensa, y no solamente la torre, recuerden que tras caballo por B4 tenemos alfil por dama y ganamos rápidamente al enemigo, es decir, caballo por B4 no la tiene simplemente por la clavada de alfil, y bueno, tenemos la torre que se está cayendo y todo se cae, ¿no? Se cae una cosa, se cae absolutamente todo, ¿no? Así que veamos, torre C7, torre C3, y en esta posición dama de 7, acercándose un poquito más a su caballo. ¿Cuál es la idea de dama de 7 de las negras? Quiere llevar a defensa a su rey. Quiere llevar el rey a la defensa de la torre C7. Rey F8, rey E8, rey B8. Bueno, torre C2, por supuesto, y uno dirá, ¿quién me amenaza con torre C2? Amenaza dama C1, una jugada realmente hermosa, ¿no? Triplicándose en la columna y presionando sobre la posición del enemigo. Por eso la jugada dama de 7 dijo Nimzowitsch, quiero llegar con mi rey a la casilla de 8, viendo que el jugador de las piezas blancas, Alekhine, iba a jugar dama C1. Esto es lo que se conocía como la pistola, ¿cierto? La pistola de Alekhine, ¿no? Donde brutalmente se triplica en la columna. Bueno, rey F8, dama C1, torre C8, y ahora vemos que el negro está archiclavado, ¿no? El caballo no puede salir, el caballo es un caballo que está pasivo en esta posición, defendiendo solamente a su homólogo, a su par, ¿cierto? En C6, la torre C7 y la torre C8 están atoradas, es decir, el caballo no puede salir bajo ningún concepto, pero ¿cómo ganamos en esta posición? Momento que de análisis, donde dirán ustedes cómo gano esta partida, perdón, cómo gano esta posición. Ustedes dirán, ¿cómo obtengo la ganancia absoluta en este minuto, donde el negro no se puede mover? El negro está en un virtual Sun Swap. Recordar qué es lo que es el Sun Swap, ¿cierto? Que cualquier jugada que realice mi rival va a deteriorar aún más la posición. Veamos si se tomaron el tiempo, es importante que analicen, tomarse el tiempo de observar cómo las piezas negras se encuentran atoradas en su posición, donde no tienen ningún tipo de reacción. Es cierto, durante toda la partida la presión que ejerció Alexander Alekhine fue bastante importante, pero también no es menor que Nimzowitsch no hizo las jugadas más correctas en la apertura. Por eso es tan importante, de alguna forma, el principio fundamental de conocer muy bien las aperturas, de desarrollarlas bien, de conocer el espíritu de cada una de las aperturas, para lograr entender cualquier tipo de posición y no solamente dejar a la memoria lo que podemos contestar, porque nuestra memoria es muy frágil y se nos olvida una variante y bueno, nos vamos para la casa. Así le pasó incluso a Magnus Carlsen hace pocos días atrás con Nepomniachtchi, que en pocas jugadas dijo, no me acuerdo, me fui a blanco, me fui a negro, dijo, y no me acuerdo de la jugada, y terminó perdiendo rápidamente en una posición. Así que siempre es mejor de alguna manera entender el espíritu de una apertura para lograr comprender el ulterior, cierto, posterior desarrollo de la misma. Bueno, imaginando ya que han encontrado la jugada que realizó el gran Alexander Alekhine, ¿cierto? El mítico Alexander Alekhine. Me imagino que ahora sí viene la jugada fuerte, ¿no? La jugada fuerte en esta posición es alfil A4. Alfil A4 es una jugada fuertísima, puesto que amenaza B5. Amenaza B5 y el caballo ya no puede salir de esta casilla, puesto que la pistola, ¿cierto?, de Alekhine está atacando con 3 piezas a la torre de C7. Tras esta jugada, las negras realizan el movimiento B5, bloqueando el avance del peón en primera instancia, alfil por B5, rey E8, acercando el rey, dice, parece que alcanzo a defender la torre C7, alfil A4 de vuelta, dice, ahora sí te amenazo nuevamente, cuidado, te amenazo B5 de nuevo, rey D8,
Y vean lo que se da en esta posición. Algunos pensarán acá, ¿cómo remato rápido esto? ¿Cómo lo aniquilo, no? ¿Cómo le juego a E5? Y después la torre, y después a lo mejor B6, le estoy tocando la dama, y muchos estarán pensando en una jugada como esa, ¿no? Eh, o cómo voy a llegar a un final mejor en esta posición. Pero analicemos bien la partida. Estamos en una situación final en la cual las negras se encuentran absolutamente sunso, es decir, no tiene movimiento alguno. Veamos, el caballo de C6 no puede salir porque el alfil está disparando a su dama, que se encuentra en la misma diagonal, ¿no? Por tanto, el caballo de C6 no puede salir. Segundo, el caballo de 7 no puede salir porque a este caballo lo están atacando 4 piezas y están defendiendo 4 piezas. Por tanto, si saco el caballo de 7, caería rápidamente el caballo de C6. El rey de D8 no se puede mover. ¿Por qué? Porque si el rey de D8 se mueve nuevamente a la casilla de 8, B5 y dejaría de defender la torre de C7. Por tanto, el rey tampoco se puede mover. Si yo muevo la dama a E8, a esta casilla, ahora bien, dejo de defender la torre de C7. Por tanto, nuevamente viene B5. Vamos viendo quizás con algunas cosillas. En esta posición, entonces, estamos viendo que el caballo no se puede mover, la dama no se puede mover, el caballo no se puede mover, la torre de C7 tampoco se puede mover, y la torre de C8 tampoco se puede mover, porque si sale, simplemente hay piezas que se están cayendo, ¿no? Entonces, bajo esta situación, el gran maestro y campeón del mundo por muchos años, desde 1927, ¿no? Hasta su fallecimiento, juega H4. Y dice, y manda a dormir, por supuesto, a cualquiera, H4 y lo deja Sun Tzu. Es decir, no hay movimiento alguno que valga. En esta posición, Nimzowitsch abandona. No tiene jugadas, no tiene movidas. Es decir, si yo juego un H5, puedo jugar incluso G3, y si G6, juego rey F2, y le digo, te toca. ¿Qué juegas en esta posición? Dijimos, no puedo jugar rey E8 simplemente por B5. No puedo sacar el caballo porque se caería la torre. Entonces, si juego caballo G8, por ejemplo, simplemente torre por y se empieza a caer toda la estantería, ¿cierto? De las piezas negras. Todos los cambios pierden, ¿no? Tenemos esto absolutamente ganado. Si dama E8, como bien les dije, viene B5. Nuevamente no puede sacar el caballo porque se cae la torre. Nuevamente porque hay muchas piezas atacando. ¿Y qué otra jugada más tenemos? No podemos jugar ni caballo ni dama. No podemos jugar el rey. No podemos jugar la torre. Torre B8. Porque nuevamente se cae el caballo. Porque la defensa se encuentra absolutamente liquidada. Entonces, tras esta jugada que vimos más atrásito en esta casilla, en esta jugadita, en H4, ¿cierto? Con el virtuosismo, ¿cierto? Del gran Alexander Alekhine, tras H4 Nimzowitsch abandona. Por supuesto, una derrota realmente maravillosa, muy bien ejecutada de parte de Alexander Alekhine sobre un gran jugador como fue Nimzowitsch. Bueno, espero les haya gustado el video, espero hayan aprendido un poco más, ¿cierto? De Alexander Alekhine, el gran jugador, y de cómo trabajamos, ¿cierto?, las columnas, cómo hacemos un aprovechamiento de una columna abierta, la ocupación de las torres, ¿cierto?, cuándo podemos comenzar un ataque en un flanco, cuándo el centro está bloqueado o parcialmente bloqueado, como bien lo dijimos, cuándo podemos iniciar, por supuesto, operaciones que liquiden la cadena de peones, la importancia también que reviste tener un buen alfil, un alfil en una diagonal abierta. Vimos también el concepto básico y elemental que se da en el ajedrez y por supuesto en la táctica de las famosas clavadas, ¿cierto? Las clavadas de alfil, como el alfil de B5 que clavó al caballo de C6 de una manera rutilante, ¿cierto? Realmente hermosa la clavada de ese alfil. También como
las debilidades de color que existieron en las casillas tras la captura del alfil de B7 fueron realmente importantes para el desarrollo posterior de la partida. El peón de A6 resultó, por supuesto, un peón que fue un dolor de cabeza para la posición de las negras. Así que muy bien, si te gustó el video, suscríbete al canal, haz tu comentario, dale like. ¿Por qué suscribirse al canal es importante? Porque te van a llegar todas las notificaciones de los videos que están apareciendo. Es decir, se sube un video y te va a llegar una notificación para que tú lo puedas revisar de manera inmediata. Así que de mi parte, muy agradecido, espero nuevamente les haya gustado y por sus comentarios son muy bienvenidos para poder seguir desarrollando estas clases, ¿cierto?, en línea de ajedrez, que de alguna manera nos sirven a todos nosotros, que nos refrescan también la memoria y para otros les ayudan a conocer algunos principios fundamentales que tiene este deporte ciencia. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad de ajedrez integral. Que estén todos muy bien.